Bienvenidos a la Cineteca. Hoy nuevamente somos sede de Cinema Global, que en esta ocasión va a presentar una muestra, pues yo diría, bastante singular y poco conocida, pero para que le hablen de ella y la presenten, los dejo con Alvin Avilés, director de Circo 2.2. Alvin, te cedo. Muchas gracias. Bueno, yo nada más simplemente les quiero dar la bienvenida y pues obviamente, bueno, yo como por parte de Circo, que el proyecto original surge de esta asociación civil, desde el 2003 fue nuestra primera muestra. Entonces, bueno, para este año tenemos la presencia aquí de Richard Peña, el programador en jefe de la Sociedad del Cine de Lincoln Center en Nueva York, el cual es el programador de este ciclo que está fantástico. Y entonces, bueno, también me gustaría darle la palabra a él para que nos platique un poco. Gracias. Y si quieres todos desde aquí. Quizás me pueden oír. No, necesito el micrófono. Si quieres que lo tenga. Pobre. No quiero que el pobre se quede aquí. Bueno, muy buenas noches. Hay veces que hago un chiste que las tres palabras más abusadas en inglés son American Independent Cinema, el cine americano independiente, que empezó unos años atrás como un esfuerzo sencillo de crear un cine alternativo a lo de Hollywood. Hoy es poco más de una estrategia de marketing para películas de bajo presupuesto. Además, desde la caída del antiguo Studio System de Hollywood, casi todo el mundo puede mantener que son independientes. Para tener un cine independiente, hay que tener un cine dependiente, y hoy en día no lo tenemos como existía antes. Pero hubo un momento en que había películas y realizadores que eran verdaderamente independientes, artistas quienes por varias razones cayeron afuera de las estructuras del cine de Hollywood y las medias poderosas. Un ejemplo perfecto de este tipo de cine era el cine creado por y para afroamericanos en los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un cine producido completamente independientemente, con fondos de gente de negocio de la comunidad, jefes de cines, iglesias y a veces de un ángel blanco, pero a menudo por los cineastas ellos mismos, invirtiendo el poco dinero ganado con una producción en la próxima. Este cine fue distribuido en un circuito afuera de las redes de Hollywood, en menudo por los propios productores, muchas veces viajando de ciudad a ciudad, cargando la única copia de su última producción. Este cine fue exhibido en cines para los afroamericanos, en barrios donde vivieron, o en horas reservados para ellos, en cines más frecuentados por blancos. Y también, en los casos más interesantes, este cine tuvo su propia estética. Una estética que nació de la combinación de folclore, revista musical, religión, crítica social y las exigencias de presupuestos extraordinariamente bajos. Para el gran público americano, hasta por el público cinéfilo, el cine afroamericano empezó con Spike Lee, John Singleton, Julie Dash y otros que aparecieron en los años 80, o quizás con Sidney Poitier, Harry Belafonte y otros actores que estrenaron en los años 50. Pero la verdad es que hubo un cine afroamericano desde más o menos 1915. Eso es, desde la época muda hasta por lo menos 1952.
Aunque hubo algunas producciones lideradas por negros desde el inicio del cine, el verdadero origen de este cine se puede ver como una reacción a uno de los mayores acontecimientos en la historia del cine americano, el estreno y enorme éxito de The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación, dirigida por D.W. Griffith en 1914. Una obra maestra en términos técnicos del cine estadounidense, pero también una fantasía racista y ojerosa. Birth fue considerado por la comunidad afroamericana y sus simpatizantes blancos como un insulto y ataque, una gran mentira que falsificó la historia americana después de la Guerra Civil, la época conocida como la Reconstrucción. Casi inmediatamente hubo una campaña para crear una respuesta cinematográfica a la película de Griffith. Booker T. Washington's Tuskegee Institute, una de las instituciones afroamericanas educativas más importantes, hizo una película llamada The Birth of a Race, El nacimiento de una raza, que fue exhibido por unas semanas en 1917 en varias ciudades, pero que hoy no está perdida. Otras empresas de cine lideradas por afroamericanos aparecieron, pero la gran mayoría desaparecieron después de una o dos producciones. La mayor y más gloriosa excepción a esta tendencia era Oscar Micheaux, que entre 1919 y 1948 produjo, escribió y dirigió a lo menos 40 películas, de cual desgraciadamente solo existen 15 hoy. De los 500 películas afroamericanos, según varios historiadores, producidas entre 1915 y 1952, solamente 87 todavía existen completamente o en fragmentos. Siempre vivimos con la esperanza que vamos a encontrar más ejemplos. Una película muda de Micheaux, Symbol of the Unconquered, símbolo del no conquistado, fue descubierto solamente en 2004. Pero parece que la mayoría ya se desaparecieron y tenemos que formar nuestra visión de este cine basado en las copias que milagrosamente sobrevivieron. Además de la idea de defender la raza contra ataques como The Birth of a Nation, otra razón para la existencia de este cine afroamericano era la predominación en estos casos de segregación racial. Aunque la Constitución de los Estados Unidos dio derechos políticos y civiles a todas las razas, la verdad era que los mundos de los americanos blancos y los americanos negros eran mundos muy distintos. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Plessy versus Ferguson, en 1896, hasta estableció con base legal el concepto de separate but equal, distinto pero igual en el tratamiento de las razas. Un restaurante, por ejemplo, pudiera tener 2 baños o una sección especial para negros si fuera igual a los por blancos. La realidad era que casi nunca era igual, como puedes imaginar. Aunque esta política de distinto pero igual era una manera de mantener un control sobre la población afroamericana, un efecto de una forma positiva era la creación de instituciones, negocios y servicios exclusivamente para la comunidad. Entonces, si Hollywood iba en gran parte a ignorar la existencia de afroamericanos, los propios afroamericanos pudieron crear su propio cine, como también crearon su propia música, teatro, literatura, iglesias y otras instituciones. El hecho que Oscar Micheaux pudiera hacer esta cantidad de películas en un momento en que hubo tantas barreras económicas y sociales por afroamericanos ya es increíble. El hecho que tantas de sus películas, de los pocos que tenemos, son tan fascinantes, personales y críticas, es poco menos de un milagro. Oscar Micheaux nació en una familia humilde de 11 hijos en Metropolis, Illinois,
un pueblo en el sur del estado. Ya sintiendo un espíritu rebelde desde adolescente, se escapó de casa con 16 años y por los próximos 10 años trabajó en varias cosas, incluso como camarero Pullman en los trenes. Los camareros Pullman eran un tipo de élite dentro de la clase obrera de la comunidad afroamericana. Había mucho trabajo, se vestían bien y pudieron por lo menos observar y hasta hablar con gente rica y bien establecida. Esta experiencia convenció a Michaud que si estas personas, estos blancos, pudieran tener éxito y dinero, también afroamericanos, a través de ambición y trabajo duro, también pudieran tenerlo. Aprovechando de una oferta del gobierno para tierras recientemente liberados, eso es, robado de los indios, en el estado de South Dakota, Michaud dejó de ser camarero de Pullman y fue a South Dakota, entonces y ahora un estado con muy pocos afroamericanos. Estableció una granja de éxito y tuvo eventualmente 5 parcelas de tierra en la región y hasta fue el primer alcalde del nuevo pueblo. Con su éxito, Michaud quedó más convencido que nunca que con fuerza y concentración afroamericanos pudieran ganar su pedazo del sueño americano. Desgraciadamente, unas sequías que afectó la región hicieron la granja de Michaud fallar y entró en bancarrota. Pero la verdad es que Michaud ya se cansaba de ser agricultor. Empezó a escribir una novela que la completó en 1915, intitulada The Conquest, La Conquista, un cuento claramente autobiográfico. Cuando se pudiera encontrar no pudiera encontrar una editora que quería publicarla, Michaud simplemente la publicó él mismo, viajando por el centro oeste y el este de los Estados Unidos, vendiendo el libro a donde pudiera. Con el éxito de su primera novela, se dedicó rápidamente a escribir otras. Su popularidad atrayó la atención de 2 hermanos negros, los hermanos Noble y George Johnson. Noble ya era actor y participó en algunas películas hollywoodienses. Contactaron a Michaud para hablar con él sobre los derechos de su tercera novela, The Homesteader, El Pionero, que ellos querían llevar a la pantalla. Negociaron unos meses y más una vez, cuando no recibió las condiciones que quería, Michaud decidió simplemente de hacer la película él mismo. Como decimos en inglés, the rest is history. Lo que siguió era la historia. Aunque al principio Michaud escribió en unas cartas que quería hacer películas para toda América, pronto se vio que su público era prácticamente, exclusivamente, un público afroamericano. Esta realización, en una manera, le liberó. Le permitió crear películas con temas que nunca pudieron ser comprendidos o apreciados por blancos. Entre ellos, el linchado, el ahorcamiento de acusados y presos negros por muchedumbres blancos, la barrera de color que existía en la comunidad afroamericana entre personas con piel más clara contra los más morenos, el conflicto de clase económico y social, el fenómeno de pasando, el intento de negar una descendencia negra y fingir de ser blanco, amor interracial, la corrupción de la iglesia y muchos otros temas. Su tratamiento de estos temas muchas veces le causó que sus películas fueran atacados violentamente en los periódicos afroamericanos de la época, que reclamaron que Michaud hacía películas sensacionalistas que mostraban solamente los aspectos más negativos de la comunidad. Pero Michaud nunca se volvió atrás, y la popularidad de muchas de sus películas, por lo menos en los años 30, le permitió ignorar esta crítica saliendo de su propia comunidad. Como artista de cine, quizás se pudiera decir que Oscar Michaud es un gusto adquirido, an acquired taste, como decimos en inglés, aunque muy sabroso si puedes abrirse a sus películas. La gran mayoría de sus películas eran filmados con presupuestos bajísimos en unos días, nunca más que en 2 semanas. Ni se hablaba de tomas segundas.
La gran mayoría de los actores no tuvieron ninguna formación ni experiencia mínima. Hasta hay momentos en sus películas en que se puede oír Michaud dando instrucciones a sus actores. Los guiones muchas veces faltan lógica o son contradictorias. Aún es precisamente esta mezcla de elementos que da a las películas su fuerza y su alma. Las películas ofrecen una visión del mundo afroamericano sin filtros, no corregida, una visión muchas veces muy severa, pero también comprensiva. Sus 3 películas mudas que todavía tenemos, Within Our Gates, Entre Nuestras Puertas, descubierta en 1988 en la Filmoteca Nacional de España en Madrid, Symbol of the Unconquered y Body and Soul, Cuerpo y Alma, son mucho mejor hechas técnicamente que sus películas sonoras, insinuando que quizás Michaud, como Buster Keaton o Erich von Stroheim, era un realizador que nunca se adaptó bien a la llegada del sonoro en cine. Más unas cositas sobre Body and Soul. Hablando de Body and Soul, hay 3 factores importantes. El primer factor es Oscar Michaud, de cual ya hablé. El segundo factor es Paul Robeson, uno de los artistas afroamericanos más conocidos del siglo XX. Robeson ya era bastante famoso cuando hizo Body and Soul, su primera actuación en cine. Entre los primeros afroamericanos de ser graduado de Rutgers University de New Jersey, jugó fútbol americano en la primera liga dedicada a ese deporte, estableciendo varios récords. Después entró en la Escuela de Derecho de Columbia University, de cual se graduó en 1923. Pero más y más, Robeson fue atraído por el teatro, y después de su gran éxito en The Emperor Jones, de Eugene O'Neill, en Broadway, se decidió de dedicarse a su nueva pasión. Era el símbolo de una élite afroamericano, y fue en ese momento que Michaud le ofreció el papel principal en quizás la producción afroamericana más ambiciosa hasta ese momento. Body and Soul. Era una victoria profesional muy importante para Michaud, tanto que British Pathé mandó un equipo de su noticiero a filmar la filmación. Las únicas imágenes cinematográficas que existen de Michaud, unos 5 segundos. El último factor que quiero acentuar es el tema de la iglesia afroamericana. Cuando digo iglesia, no estoy hablando de una institución unida como la iglesia católica. Al contrario, la dicha iglesia afroamericana era compuesta de miles de iglesias, algunas afiliadas con denominaciones protestantes tradicionales, pero muchas otras sin afiliación ninguna, de menudo liderado por pastores sin congregación o formación religiosa. En los años de segregación racial en los Estados Unidos, la iglesia era una de las pocas instituciones independientes en la comunidad. Con prácticamente una ausencia total de blancos, era un tipo de zona libre, y mucho de la vida de la comunidad fue organizada alrededor de las iglesias. No es por acaso que tantos de sus líderes, de los líderes del movimiento para derechos civiles, Martin Luther King, Jesse Jackson, etc., eran pastores. Tanto que la iglesia y sus pastores tuvo una posición muy alta en la comunidad, algo para notar durante su experiencia de ver Body and Soul. Ok, regreso al fin de discusión para unas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Richard.